Gracias por acompañarnos en una edición más del Asegurador TV. El tema que se examina en esta edición es el folleto explicativo que aclara las responsabilidades del agente de seguros frente a los usuarios. Estas son las particularidades que tienes que saber. Escuchemos. Seguramente han escuchado hablar de los folletos explicativos que tiene que entregar el agente de seguros hacia sus contratantes o clientes. Y bueno, para revisar estas particularidades con todo lo que ello implica, nos encontramos en las oficinas de Seguros Argos, específicamente con Ernesto Ramírez, quien es responsable del área de negocios de la compañía. Muchísimas gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Bienvenidos. Bueno, pues, gracias. ¿Por qué no nos comenta de dónde parten estas disposiciones que pues están establecidas en la Circular Única de Seguros y de Fianzas? Bueno, hay un cambio general en la regulación de la industria. No solo es la circular, es la nueva ley completa con una nueva forma de entender el negocio por parte de la autoridad. Y bueno, como parte de ese nuevo entendimiento, como parte de esa nueva forma de ver a la industria, pues vino a tener una consecuencia en las disposiciones que son aplicables a los intermediarios. Muchas de esas disposiciones son recogidas de legislaciones anteriores y ahora se particularizan probablemente en instrumentos como el folleto, pero vamos a empezar a distinguir un poquito las cosas y la forma en cómo son difundidas, que creo que ese es un primer punto a establecer. Para empezar, el intermediario sigue siendo una figura reconocida en la ley en dos grandes terrenos solamente, que es el terreno de que o eres persona física o eres persona moral. Todas las categorías que las aseguradoras podemos llegar a manejar son temas nuestros, son temas internos. La ley solo nos va a reconocer esas dos cosas. Y para tener tú ese estatus de intermediario, pues tendrás que demostrarle a la autoridad tu capacidad técnica. ¿Qué tiene que ser esa capacidad técnica? Pues es cubrir una serie de requisitos y un examen, y además no caer en los supuestos en los que te impide ser agente de seguros. Pero ahí empiezan los temas. Ok, ¿esto ha existido hace muchos años? Sí. ¿La autoridad valida cada 3 años tu capacidad técnica? Sí. Pero ahora lo que tiene que hacer es que además de eso, le pide a las compañías de seguros que a través de una pieza de comunicación le entreguemos al cliente una síntesis de todas esas disposiciones que rigen al intermediario para que el asegurado esté plenamente consciente de la labor que va a hacer ese intermediario. Okay. Entonces, aquí lo único que estaríamos hablando es decir, las responsabilidades, la conducta profesional, la conducta ética, la conducta jurídicamente pertinente, no se altera. Se agrega un tema donde se le da un resumen al usuario, donde decir, oiga, el agente está limitado en esto, puede hacer esto y no puede hacer todo esto. ¿Sí? Entonces hay, vamos a decir, una innovación, si se le quiere llamar así, pero pues vaya, yo creo que los agentes de seguros que verdaderamente se dedican a esto lo han sabido, lo han practicado y pues siguen en el mercado, ¿no? Claro. Viene establecido en la Circular Única de Seguros y de Fianzas, como bien apunta, qué es lo que puede y lo que no puede hacer un cliente a través del agente. Y si están poniendo en claro todos esos puntos, me lleva a pensar que sí había algunas actividades que estaban confundiéndose. ¿Por qué se aclara lo que es claro, verdad? Sería hasta lógico pensarlo así. ¿Qué pasa? Muchas veces el agente puede prometer cosas que no puede prometer. Por ejemplo, una concesión en precio no la puede prometer. Una concesión en políticas de suscripción no lo puede prometer. Son decisiones de riesgo que solo la compañía puede avalar. Pero hay muchos agentes que en ese tenor de hacer una oferta afirman que está en ellos esa decisión. Probablemente la puedan influir, probablemente la puedan negociar, pero no está en ellos, ¿sí? Es una decisión de la compañía de seguros. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, el agente de seguros no puede recibir un solo peso de parte del asegurado por compensación de servicios. Los agentes de seguros se les paga a través de su contrato mercantil de comisiones y de incentivos que tienen con las compañías de seguros. ¿Sí? Pero el cliente, o sea, no es correcto que un cliente le pague a un agente por un servicio de asesoría, por eso tiene comisiones. E insisto, todo esto ya estaba dispuesto. No estaba puesto en una pieza de comunicación
que sea suficientemente clara para que el cliente lo sepa. Bien. ¿Sí? Otro tema, es más, me gustaría ser enfático. El agente siempre ha tenido la obligación de exhibir su cédula de la Comisión Nacional de Seguros vigente cuando hace una oferta a un cliente. No lo hace, no es una práctica. Y eso propicia que a veces gente que no tiene la cédula se haga pasar como agente de seguros. Pero la conducta, digamos, de excepción, pues no debiera conducirnos a poner la regla, ¿no? La regla es una y las excepciones son otras, y para eso debe haber pues las sanciones del caso. ¿Pudiéramos interpretar que entonces poner por escrito todas esas reglas, por así decirlo, entre lo que puede y no puede hacer el agente, sí abona a que de alguna manera se elimine ese tipo de malas prácticas, si lo puedo llamar así? Mira, escrito estaban, juntas en una sola pieza a lo mejor no estaban. Por eso yo creo que todo lo que se haga en beneficio de que los consumidores conozcan más la actividad, conozcan más la naturaleza de la industria y el papel de cada uno de los jugadores que hay en el tablero, siempre será mejor. Y en ese sentido, bienvenida a la iniciativa, ¿sí? Ahora, el problema es que no se nos vaya a convertir la realización de un folleto en un problema mayor de operación. Okay. Es obvio que todas las compañías de seguros estamos al pendiente de tener agentes dentro de la normatividad, porque bueno, somos una actividad regulada y en ese sentido nuestra opción es nula. Señores, ¿los agentes son estos? Así lo hacemos. De hecho, en lo particular, así lo hacemos con todos, incluso en la venta masiva. Sin embargo, lo que es cierto es que juntarlo y comunicarlo, qué bueno. A lo mejor ese es un camino que tanto las compañías como los propios intermediarios deberíamos ampliar más para que el cliente sepa lo que compra y en ese sentido de veras inducir el desarrollo. Creo que la comunicación siempre será buena. Qué lástima que no se nos haya ocurrido antes, pues también. Pero no es malo, no es necesariamente malo, a menos que se vaya a convertir esto en un obstáculo. Yo espero que no. ¿Cómo podría convertirse en un obstáculo? Si lo haces motivo de trámite, ¿sí? Que todo esto tenga que ser revisado 1 y 1000 veces, que todo esto se vuelva una copia del lenguaje a veces no tan comprensible que viene en algunas leyes o circulares, que podamos realmente comunicar las ideas fundamentales y que se usen las mejores técnicas para comunicarlas. Qué bueno que existe el folleto. Debemos poner esto en las páginas de las compañías, en las páginas de AMIS, en las páginas de la comisión, en fin. Todo esto no es, el folleto, y eso es lo que quisiera que fuera interpretado mi postura, no es una solución en sí mismo, es la comunicación la que es una solución. Y yo creo que la comunicación pues depende incluso de iniciativas como esta, más allá de un solo folleto. Esa es un poco la idea. Muy bien. ¿Okay? Y bueno, pues ustedes tienen entiendo yo, un centro de atención y de servicio a la gente, donde supongo yo, o quiero entender, que también este tipo de cambios a lo que les aplica a ellos, a los intermediarios, pues también les han sido explicadas. Y en esa experiencia, ¿qué han notado de ellos? ¿Qué han escuchado? ¿Qué inquietudes tienen? Lo primero que se le dice a un agente es algo que probablemente suene discordante, pero que está en una actividad donde no es tan libre como a veces se vende. ¿Sí me explico? Oye, yo no soy libre de hacer lo que yo quiera ni de decir lo que yo quiera. No, tienes que sujetarte a las normas y a los procedimientos y a las limitantes que tu condición de intermediario te impone. No puedes andar diciendo, oye, yo te voy a dar un 20% de descuento. No, tú no. La que va a dar un descuento eventualmente es la compañía de seguros. Tú no. ¿Sí? Que tú digas, puedo conseguir o negociar un descuento, eso es otro asunto. ¿Sí? Pero tú puedes incurrir en una falta si dices yo te doy un descuento. ¿Sí? O el otro gran tema que ha sido ancestral, la disposición de primas. Cada día se usa menos, afortunadamente, el pago de pólizas en efectivo. Pero ese tema de que un agente por no cobrar diga deposítamelo en mi cuenta y yo lo pago después, porque está muy lejos el asegurado, eso es un problema que ya no se va a dar, ¿no? Que les decimos, señores, ustedes no deben manejar dinero. Mientras sean títulos, transferencias, cualquier otro mecanismo, que hoy la tecnología lo facilita, mucho mejor. Desde luego tenemos
esa capacidad de comunicar a nuestra fuerza de ventas y ese interés, porque todos estos cambios pues nos perfilan otro panorama, ¿no? Entonces tenemos que asumirlo, ¿no? ¿Cómo lo han tomado ellos? Pues mira, a lo mejor a nadie nos gusta mucho que nos regulen y que nos pongan tantas reglas en medio, pero también creo que nosotros les hemos dicho que es por su propio bien. Una gente que se va a dedicar a esto es mejor que conozca la actividad, que sepa a qué se va a enfrentar y que sepa que tiene una gran responsabilidad frente a la compañía y frente al asegurado. No hay nada más problemático que por un error de asesoría o de negociación un agente deje desprotegido a un cliente, ¿sí? Y luego ahí vienen los problemas de confianza, ¿verdad? Que el cliente se llama engaño y entonces va todo el sector de por medio, no solo el agente. No, es una preocupación constante, la capacitación es una preocupación constante y probablemente, te digo, como humanos no se tome así como que, ay, qué bueno, ¿no? Que ahora hay más reglas. No, pero también es un hecho de que si tú les dices por qué lo haces, por qué son estas normas y cómo al final los benefician, o sea, la gente que entrene bien, se sepa bien todo esto y lo opere bien, no va a tener problemas, ¿sí? Creo que en ese sentido hay un beneficio para ellos. Lo demás, esta actividad cada día va a ser más profesional, más demandante y más consumidora de recursos de entrenamiento y capacitación. Eso es un hecho. Bien, ¿y realmente implica cambios en el modo de trabajar de día a día? Entregar un folleto no es un cambio en sí. Todo lo que viene detrás probablemente sí sea un cambio. Por ejemplo, las prácticas que el mercado ha desarrollado, a pesar de que últimamente ha mejorado mucho la operación y pues todo el tema de quejas y controversias tiende a disminuir, bueno, todavía no se logra porque también la operación de la industria es muy grande. Cambios, desde luego que va a haber en el sentido de que para las compañías no va a ser tan fácil ya hacer una concesión en tarifa o hacer una concesión en las notas técnicas, porque todo esto va a tener costos de capital. Probablemente algunas decisiones tengan que ser un poco más lentas, porque su proceso en el gobierno corporativo pues va a ser, si hay más pasos, se consume más tiempo, no hay manera de evitarlo, es de lógica. Y probablemente no se puedan dar respuestas muy inmediatas a riesgos grandes o a riesgos complejos. Pero lo que es cierto es que la solvencia del sector es lo más importante. Creo que el sector es solvente. Creo que algunas cosas pues están un poquito, excedidas, pero finalmente pues entre más podamos garantizar a la gente nuestra solvencia y la capacidad de cumplir con nuestras responsabilidades es mucho mejor. Y la gente se va a convencer del seguro el día que se vea, y cada día se ve más, que las compañías estamos pagando constantemente indemnizaciones. Eso es lo único que nos da credibilidad. Lo demás es lo de menos. Pareciera obvia mi pregunta, pero no quiero omitirla. ¿Qué impacto tiene esto en los asegurados? Y obviamente, si tuviera un beneficio, ¿qué impacto también tiene para la gente? Mira, ¿el asegurado en qué gana? Primero tienes que saber que tiene derechos y que puede exigirle a un agente que le enseñe su cédula. Lo va a leer, perfecto. Oye, ¿tiene derecho a dudar de que un agente le diga que le va a dar concesiones técnicas? Porque no puede. Va a entender más a la gente como una persona que le da servicio y que éticamente está de alguna manera de su lado, ¿sí? Porque el agente es un fiel de la balanza, es un factor de equilibrio entre la aseguradora y el asegurado. ¿En qué le beneficia al asegurado? En que le hace conocer sus derechos y le hace conocer en cierta forma también sus responsabilidades. Oiga, lea la póliza. Oiga, tome nota de que las exclusiones vienen en una forma diferente para que usted no se las pierda. Oiga, vea bien el alcance de su cobertura, vea bien que hay deducibles, vea bien que hay coaseguros, vea bien que no todo está cubierto, etcétera. ¿Qué gana la gente? Bueno, seguridad en su actividad, ¿sí? Nunca tendrá problemas, eso es algo benéfico, y podrá seguir su carrera como asegurador. Y digo, la mejor prueba pues es que los grandes campeones no son agentes novatos, son agentes que llevan muchos años
haciendo esto. Insisto, que hoy se ponga y se sintetice en un folleto es una iniciativa válida, pero lo importante, y es lo que creo que también ustedes hacen, es que se sepa, que se comunique, que se difunda. ¿Qué gana la gente? Insisto, seguridad. ¿Qué gana el asegurado? Conocimiento. Si tenemos intermediarios más sólidos y clientes más expertos, la actividad va a funcionar mejor. Yo me atrevo a pensar que gran parte de lo que se llega a definir como queja o como insatisfacción de los asegurados es en realidad confusión o una mala explicación de un producto. Entonces, bueno, si estamos tendiendo a mejorar eso, deberemos mejorar todos, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que ser muy cuidadosos en la forma como ponemos las cosas, porque si no nos hacemos observables ante la propia autoridad. Y aquí viene un tema. ¿Qué pasa cuando esto se supervisa demasiado? Bueno, que al rato vamos a tener que repetir párrafos de la ley, ¿sí? Si nos toca un supervisor demasiado exigente. Y bien, le podemos poner el mejor diseño del mundo, uno que se gane el Festival de Cannes, si es necesario, pero si el contenido está estrictamente hecho a que no podemos pasarnos de una coma y de una métrica, es muy complejo. La experiencia es que es complejo y que pues le seguimos buscando la manera, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación en ese sentido? Ay, híjole, es un tema muy difícil, pero te lo diría que entre más claro hablemos, mejor, ¿sí? Cuando sacamos las palabras domingueras o toda la tecnocracia, pues todos la sabemos, pero uno no se comunica. La gente tenemos un lenguaje más coloquial y yo preferiría poner en un folleto: ¿te ofrecieron un seguro que te cubre todo? Es una mentira, no hay seguros que cubran todo. ¿Así? Ninguno, ¿sí? Hay una parte que no vas a tener cubierta. Y esas son las verdades que convencen más al asegurado cuando se le habla en su lenguaje. Difícil traducir toda una disposición legal, jurídica y técnica a una forma coloquial. Yo creo que ahí es, y nosotros es nuestro énfasis, donde el agente debe estar entrenado para traducir de lo legal y de lo técnico a lo coloquial. Y eso nos garantiza el entendimiento. Y solo el que entiende es responsable de lo que se le dice. ¿De qué nos sirve? Y eso se le ha reprochado a la industria, tener un contrato prístino en cuanto a su concepción técnico-jurídica, si no lo entiende nadie, ¿verdad? ¿Y quién vigilaría en este caso que el intermediario realmente entienda lo que quiere transmitir la compañía hacia el cliente? El responsable único que sus intermediarios sepan es la aseguradora. Perdón. Si nosotros los entrenamos bien, pueden rendir su examen ante la autoridad que sea. Es una preocupación cuyo origen está en la propia compañía de seguros. Creo que el sector cada día va a necesitar menos tutela en ese aspecto. Creo que el sector es el primer beneficiario, y así lo entiende, de la gente bien preparado, de la gente profesionalizado, que es lo que todos queremos. Y es una responsabilidad de la industria. La autoridad puede poner los filtros que considere pertinentes, bienvenidos, pero la responsabilidad es de las compañías, de formar gente competente, gente pertinente para el tipo de producto que se maneja y que sea capaz de demostrarle a cualquier autoridad su capacidad de hacerlo, ¿no? Bueno, a cada cliente tiene que serle entregado cada vez que se le haga una oferta de seguros. Y desde luego con la póliza, empaquetaremos otro en la póliza, si es que la oferta fue aceptada, ¿no? Yo creo que es no hay mejor modelo de comunicación que la póliza como tal. Es lo que vendemos, ¿sí? Es lo que materializa la oferta. Y es donde tenemos que decirle al cliente: señor cliente, por favor, lea todo esto. Bien, y pues bueno, para finalizar este tema, que yo sé que en una entrevista no se agotan quizá todas las aristas en torno a un tema, pero sí quisiera finalizar con esta siguiente pregunta, que es: ¿qué tanto considera que abonan este tipo de normativas a la transparencia del sector? Bueno, la transparencia parte precisamente de un tema, ¿no?, que es el entendimiento de lo que se ofrece y lo que se adquiere. Yo creo que podemos poner hasta nuestras
notas curriculares y si no entendemos las cosas, pues no hay transparencia. Yo no creo que el sector haya sido un sector que no sea transparente, ¿sí? Yo creo que siempre las pólizas han señalado lo que se cubre y lo que no. Y no se ha faltado al lenguaje técnico ni al lenguaje jurídico. A lo mejor no ha logrado dar ese paso hacia el tema coloquial, probablemente. Pero transparencia como tal, yo creo que lo tiene. Hoy el asegurado tiene derecho a requerir, si así lo desea, saber cuánto gana su agente. Y es un derecho que lo tiene desde hace varios años, no es nuevo, ¿sí? Ahora, de tener el derecho de hacerlo, a hacerlo violentando incluso algunas disposiciones de privacidad, pues sí se nos hace que no es lo mismo. El asegurado tiene derecho, y se le dice en la póliza, usted tiene derecho a saber qué comisiones está devengando esta póliza para su agente, pídalo. Y nosotros tenemos la obligación de contestar puntualmente esa póliza, cuánto genera, ¿no? en términos de ingresos para los intermediarios. Yo creo que ahí la transparencia ya se garantizó. Transparencia es, oye, la información que quieras en el momento que quieras. Los canales están, la información existe, ¿sí? Okay. Yo creo que en ese sentido no veo una necesidad mayor, pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, pues muchísimas gracias por la realización de esta entrevista y esperamos que no sea la última. No, de ninguna manera, al contrario, bienvenidos ustedes, esta es su casa, Seguros Argos. Muchísimas gracias. Pues ahí estuvo la entrevista con Ernesto Ramírez, responsable del área de desarrollo de negocios de Seguros Argos. Ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico patv@elasegurador.com.mx. Con gusto te atenderemos. No te pierdas la próxima edición del Asegurador TV, jueves 25 de junio, 18 horas.